Bienvenidos a un nuevo encuentro de esperanza y verdad en Jehová. Nos alegramos en Jehová de poder compartir con ustedes algunos textos bíblicos y queremos dejarle algo positivo, ser constructivos. Esa es nuestra intención y también sabemos que Jehová Dios se defiende solo, Él es todopoderoso, pero queremos trabajar para Él, para su gloria y su majestad y dejar claras algunas cosas, algunos malos entendidos que encontramos en la llamada Biblia. ¿Ya? Nuestros textos, voy a volver a repetir, están basados en lo que yo denomino la Biblia de Jehová, Reina Valera 1960. ¿Ya? Biblia de Jehová, Reina Valera 1960. Vamos a estudiar hoy día, vamos a repasar algo que está escrito, una alusión que está escrita en el Nuevo Testamento, en el llamado, la Biblia cristiana, en el llamado Nuevo Testamento. Vamos a hacer una alusión ahí, pero eso lo vamos a dejar para el final. Primero vamos a explicar los textos allí aludidos, ¿ya? Y vamos a empezar por el libro de Oseas, capítulo 11, y una dama que está aquí nos va a acompañar, nos va a ir leyendo, y le voy a rogar que nos vaya leyendo de a un versículo a la vez para comentar, porque es muy importante. Oseas, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Gracias. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ya, por favor. El versículo 1 solamente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muchas gracias. Aquí está hablando Jehová está diciendo que cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué Israel está hablando, querido auditor? Bueno, vamos a contextualizar. No se trata de Jacob, ¿ya? No se trata de Jacob porque Jacob murió en Egipto y después salieron, el pueblo de Israel, después salió de Egipto, Jehová lo sacó. Entonces, está hablando de otro Israel. Y vamos a tratar de dilucidar en este momento de qué Israel está hablando, de qué se trata este tema. Entonces dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Jehová tuvo un gran amor por su pueblo Israel. Él lo escogió para ser su pueblo. Y eso permanece hasta el día de hoy. Ya usted ve ahí en Jeremías capítulo 31, al tema, el texto, versículo 35, por ahí aproximadamente, ahí Jehová dice, si las leyes de la luna, de la tierra faltaren, faltará que mi pueblo deje de ser mi pueblo. O sea, no va a dejar de ser el pueblo de Jehová Dios. Entonces Jehová lo amó cuando era muchacho y de Israel y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces está hablando de que ese pueblo Israel, Jehová lo llama como su hijo. Ahora, la pregunta es para la comprensión del texto y de lo que vamos a ver posteriormente en el libro de Mateo, es que, ¿quién es este hijo? ¿Es un individuo? ¿Es una sola persona? Ya, por favor, lea el versículo 2.
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Muchas gracias. Entonces, este texto nos da más luz de qué se está tratando. ¿Quién era ese Israel? Dice, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Entonces no está hablando de una sola persona, de un solo ser, de un solo individuo. Está hablando de varios, porque ese es el lenguaje que se emplea ahí en Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Entonces está hablando en forma plural. Entonces ese Israel que está hablando Jehová es más de una sola persona, más de un individuo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Ya, lea por favor ahora el versículo 3. Lea ahora por favor Oseas capítulo 11, versículo 3. Solo el 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Ya, gracias. Aquí está haciendo una referencia de que Dios iba cuidándolos por el desierto, los cuidó cuando estuvieron esclavos en Egipto. Y ahora lea, por favor, Oseas capítulo 11, versículo 4. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Muchas gracias. ¿Ves? Aquí, querido auditor, queda muchísimo más claro que no está hablando de un individuo, porque dice con cuerdas de amor los atraje. Está hablando en plural. O sea que es Israel, que era muchacho, que él lo amó, era más de una sola persona, eran varios, era un colectivo. Y después dice, y mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Entonces está hablando en plural. Eso es importante que lo comprendamos, que veamos bien el vocabulario que está empleando el profeta Oseas aquí en esta profecía. Ahora, la Biblia es clara, Jehová es claro. Él explica todas las cosas y en Él no hay tinieblas. Él es luz. Él es solamente luz. Y en Él solamente hay agua dulce. No salen dos aguas, agua dulce y amarga, no. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Y ahora vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a comprender mejor. ¿Ya? Ese texto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Por favor, léalo. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Lea la cita, por favor, completa. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya. ¿Qué capítulo es ese de Éxodo? Capítulo 4, versículos 22 y 23. Gracias. Entonces aquí Jehová está hablando, haciendo una referencia del momento mismo cuando él sacó a su hijo Israel de Egipto. Entonces le manda un mensaje al faraón y le dice, deja ir a mi hijo. Él es mi primogénito, déjalo ir para que vaya y me adore. Y tú no lo has querido dejar salir y yo voy a matar tu primogénito. Entonces, aquí Jehová está refiriéndose a la nación de Israel, a todos los habitantes, al colectivo, al plural de Israel, como su hijo. ¿Ya? Entonces, cuando habla de hijo, el profeta, la Biblia de Jehová, cuando habla de hijo, está hablando de varias personas de una nación, de una comunidad. De eso está hablando. ¿Ya? Y
Eso para que nos quede más claro, vamos a verlo ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Léalo por favor y dé la cita, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Gracias. Entonces, ahí está relatando la partida ya, la salida de Egipto, y dice, partieron los hijos de Israel como 600.000 hombres de a pie. ¿Ya? Entonces, ese hijo de Jehová, ese Israel, ese primogénito, obviamente no era un individuo, era en plural, eran 600.000 personas. Entonces, esto usted tiene que tenerlo muy presente y relacionarlo con el primer texto que leímos de Oseas capítulo 11, del versículo 1 al 4. Usted lea el 11 completo después, le va a quedar claro. Entonces, no es una sola persona, un solo individuo el hijo de Jehová, el Israel que él amó, el hijo que sacó de Egipto. Ahí dice en Éxodo 12 que son 600.000 y ahí no contaron, solamente los hombres contaron. Entonces, eran muchísimas personas, eran miles. ¿Ya? Entonces, esto estamos estudiando ahora porque estamos trayendo a colación, como va a decir el título de este encuentro, una más del Nuevo Testamento, una más de la Biblia cristiana. Tomaron un texto, estos textos que el texto de Oseas, lo tomaron, voy a decir una palabra fea, pero tengo que decirla, se colgaron de ese texto, hicieron una adaptación, una aplicación de ese texto a otra situación, a otra persona, ¿ya? Y entonces le quisieron dar como que cuadraba todo, como que, completó el puzzle, aquí se completó el puzzle, sí, esto estaba predicho, ya estaba avisado por Dios antes. Entonces ahora vamos a ver el texto del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Ya. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A ver, por favor, lea la cita completa, empezando por Mateo. ¿Qué está leyendo? Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Ya, gracias. Ya, entonces dice que volvió de Egipto una cierta persona para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que de Egipto llamé a mi hijo. Vimos en el análisis de los textos de Oseas y de Éxodo, que nos da más luz, vimos que ese hijo no es un individuo, no es una persona sola, es un colectivo, es en plural. Entonces, podemos darnos cuenta, ese es el propósito de esto, que usted se dé cuenta de la manipulación, de todo el manejo que se hace de los textos del Antiguo Testamento para armar un puzzle. Pero es un puzzle, es un espejismo, porque no cuadra, ¿ya? Oseas está hablando de la nación de Israel, 600.000 personas que salieron de Egipto, no de una sola persona, como transmite aquí el Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿ya? Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado, porque así como esto que estamos ahora aclarando, o hasta cierto punto denunciando, no es el único caso. Existen muchos casos más, muchas otras cosas de malas aplicaciones, de malos entendimientos de la Biblia de Jehová, ¿ya?
Más adelante vamos a ver, por ejemplo, a un señor apóstol Pablo, ¿ya? Cómo hace también malas aplicaciones de los textos del llamado Antiguo Testamento, malas aplicaciones de la Biblia de Jehová. Vamos a ver, un hombre que se decía, no, si yo soy judío de judíos, yo soy hebreo, circuncidado al 8º día, y se pone un montón de títulos, se tira flores, pero que en realidad, al momento de aplicar los versículos, de aplicar las cosas, de estudiarlas y sacarlas a colación, no lo hace de una manera adecuada. Entonces, esto quiero transmitirle para que usted tenga cuidado, para que usted analice y estudie bien, ¿ya? Estudie, abra bien sus ojitos y le pida la ayuda a Jehová Dios para comprender su palabra. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado por ahora y muchas gracias por su audición y muchas bendiciones y será hasta pronto. Muchas gracias.